Ya, hoy partimos un nuevo tema. Nos ha llevado largo tiempo llegar hasta aquí y es uno de los temas quizás más interesantes, que es la fotografía de la ciudad. Obviamente vamos a tener que ser resumidos, aunque ustedes no lo crean, ver algunos autores claves y tratar de distinguir entre lo que es la fotografía urbana en distintas, digamos, intenciones o roles o papeles. ¿Ya? Todos ven la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Em, Ya, gracias. Bueno, el último tema fue el paisaje, que obviamente el paisaje también incluye el paisaje urbano. Empezamos a ver cómo el paisaje contemporáneo en la ciudad era una suerte o sea, mayormente o con mucha frecuencia, una suerte como de manifestación del dolor, del desorden, de la desarticulación de la ciudad contemporánea, con autores como Basílico. Veíamos también el paisaje como una suerte como de oportunismo ante los hechos urbanos o colectivos, como el caso de Manolo Laguillo y esta imagen un poco, yo diría, bueno, yo creo que hay cierto cinismo en esta imagen, en el sentido que utilizar esa bruma para registrar, o sea, el hecho de la bruma y este momento hay como una contradicción, ¿no? Entre un paisaje, entre un tema del paisaje clásico, que es la atmósfera, y esta cosa como banal de los cercos, la obra como medio mal hecha, las personas como vacacionando, ¿no? También el paisaje como registro de esas marcas en el territorio de grandes acontecimientos, por ejemplo, las pruebas nucleares en el desierto, estos enormes cráteres fotografiados por Howard. O esta foto que les interesó mucho, a mí también los cuestionarios me sirven para conocer qué tipo de imágenes a ustedes les producen más afección, más interés. O esta imagen de Niedermayer como del territorio, del campo de nieve, un tema clásico del sublime paisajístico llevado a la banalización del turismo o del turismo deportivo a través de las actividades de esquí. ¿Ya? Entonces, yo quisiera primero hacer una distinción que es obvia, pero quisiera como dejarla más clara, que es el tema lo hablamos al principio, toda fotografía se supone que está como digamos, llena o asumida por una supuesta objetividad que ella mira y quiere al captar un trozo de la realidad visual, pues ese trozo de la realidad visual existió y es el objeto lo que está enfrente. Pero no podemos, o sea, y voy a reiterar esto, dejar de decir que el sujeto en su selección, en el manejo técnico, en las opciones, distintas opciones que tiene en su momento, y ahora últimamente a través de la facilidad de la transformación de la imagen, cada vez más ha vuelto estos hechos objetivos en hechos subjetivos. Siempre ha sido así, pero creo que ahora prácticamente lo que uno llama la fotografía de autor o la fotografía artística o la fotografía como arte conceptual, pero también lo que uno llama la fotografía documental, incluso la fotografía periodística, están cargadas o pueden estar cargadas en su contexto de autor o de publicación o de la manera como se difunden de mucha subjetividad. Entonces, este es el tema que yo quiero como introducirles para después ir entrando como en materia de cómo llegamos acá, o sea, cómo llegamos al interés de la fotografía en la ciudad y qué busca la fotografía en la ciudad, cuál es como cuáles son sus intereses y por medio de qué disciplinas o por medio de qué ramas de la fotografía va entrando en esto. Tenemos que hacer primero como una pequeña introducción en contexto. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, la revolución industrial y la modernización urbana, como hechos que transformaron radicalmente el territorio. O sea, el territorio de pronto, la ciudad metrópolis, la ciudad clásica, la ciudad compacta, la ciudad como de los grandes trazados, la distinción clara entre ciudad y periferia se disolvió, la ciudad se modernizó en el sentido que se modernizó a través de las infraestructuras de transporte, las redes de gas, de electricidad, la iluminación, y todas sus expresiones físicas de esto y todos los cambios en de vida que esto introdujo, la explosión de las artes, las revoluciones. En el siglo XIX una cantidad de hechos que cambiaron la ciudad radicalmente y de alguna forma la pusieron a la mano
de los fotógrafos, o sea, como una cuestión que está ahí, o sea, oye, ven, aquí estoy, existo, y los fotógrafos con sus cámaras de madera, sus trípodes que pesaban 20 kilos, iban, salían a la calle y empezaban como desesperadamente a captar esto y a dejar como registros de esta situación. Luego hay hechos, obviamente, las guerras del siglo XIX, la guerra civil en los Estados Unidos y la guerra franco-prusiana, que hemos visto algunos ejemplos, encontraron en la fotografía un medio de registro y también un medio de propaganda. Por ejemplo, recordarán las fotos creo que de Sullivan, de Gardner, sobre la guerra civil de Estados Unidos, totalmente sin escrúpulos, en un sentido que se ven los cadáveres hinchados, los incendios, los campos llenos de muertos, mientras que las fotos de la guerra franco-prusiana, por ejemplo, eran todas pacíficas, ahí no pasaba nada, estaban como los soldados tomando el té al frente de la tienda de campaña. Ninguna de las dos visiones quizás es cierta, pero nos damos cuenta como hay una posibilidad de que los sujetos, o sea, de que el fotógrafo va a ser un sujeto o un agente de otro sujeto, de un editor, por ejemplo, de alguien que lo contrata, para transmitir una idea distinta de hechos que son en el fondo similares. Aparece también el fotoperiodismo, como ustedes saben, y recordarán, las fotos no podían salir impresas en los diarios, sino que un grabadista tenía que hacer una reproducción para que pudiera entrar a imprenta. Pero a partir de 1884 se hicieron dispositivos fotomecánicos que permitían imprimir fotografías en los diarios y por lo tanto la famosa reproductibilidad técnica de la fotografía realmente fue posible. La fotografía ya se podía imprimir por cientos o por miles o por millones y estar al alcance de muchos ojos. Entonces ahí el fotoperiodismo es esencial porque entonces las personas ya no es solo la noticia, sino la fotografía que acompaña la noticia y ahí hay un subtexto, es decir, la fotografía empieza como a aportar más información, una información más blanda que el texto. El texto puede ser muy objetivo, muy descriptivo, pero de repente la fotografía puede transmitir una u otra idea. Luego el documentalismo social, el interés de los sociólogos, de los estudiosos del urbanismo, por documentar las formas de vida, las situaciones, los hechos humanos que están sucediendo, y el poder de la imagen para dar cuenta de los problemas sociales y los modos de vida. Todo esto se va como sumando alrededor de lo que es la experiencia urbana de la modernidad. Esa ciudad bulliciosa, llena de personas, multitudinaria, como un crisol de pensamiento, de actitudes donde se van como combinando muchas cosas. Todo esto entra en el siglo XX acompañado de las vanguardias artísticas. Vimos algunos ejemplos, Moholy-Nagy, La Nueva Visión, McRae. Son artistas que empiezan a atender la fotografía con una nueva manera de mirar, con una nueva manera de componer. Y finalmente, las guerras mundiales y las sociedades urbanas del siglo XX van a desencadenar como en dos manifestaciones como súper claras de la fotografía, vamos a llamarla urbana en el siglo XX, que es la fotografía humanista, que es la fotografía que trata como herencia del documentalismo social. Todo esto sigue existiendo, esto no es que se acabó esto y empezó esto, sino son cosas que se van como sumando. La fotografía humanista que pone como al hombre en un primer plano para registrar su vida cotidiana, sus problemas y la expresividad fotográfica de esto, y la fotografía callejera que se ocupa de eso, de lo que sucede en la calle, de esa ciudad densa como donde van como sucediendo cosas. Este es como el contexto, vamos a llamarlo, la línea que nos va llevando como a esto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Ya, seguimos. Entonces nos preguntamos cuál es el rol de la fotografía ante los hechos sociales, ante las sociedades urbanas. Hay un libro que a quien le interesa el tema es como un clásico, que es La fotografía como documento social, de Giselle Freund, una artista, una fotógrafa y socióloga francesa que hizo mucha fotografía hacia los años 40 y después hizo tanta fotografía y estaba disciplinarmente tan enganchada también con la parte sociológica que escribió este libro. Y ella dice, por ejemplo, la importancia de la fotografía no solo reside en el hecho de que es una creación, sino sobre todo en el hecho que es uno de los medios más eficaces de moldear nuestras ideas y de influir en nuestro comportamiento. Lo que les decía antes, la fotografía es un subtexto que puede estar allí y puede como transmitir una cantidad de ideas de una manera como mucho menos elocuente que un texto, pero quizás mucho más potente. Bueno, esto más o menos dice lo mismo. Según Freud, la fotografía pasaba por diferentes etapas, como un elemento de pura representación. Cuando nos acordamos, por ejemplo, de Fox Talbot y la imagen del granero, o de la escoba, el cepillo frente a la puerta de su casa. Luego el reporterismo gráfico,
el fotoperiodismo, ¿no? Que hablábamos antes, el documentalismo, que ya es digamos, una transformación del fotoperiodismo donde ya la objetividad no es tan importante, sino empieza a haber una carga subjetiva, eso lo vamos a ver hoy. Y luego la masificación y materialización actual, donde todos son y somos fotógrafos, donde todos transmitimos imágenes, donde todos de alguna forma influimos a través de estas imágenes, y esto se puede ver en los hechos actuales o en los hechos de octubre, o sea, del estallido social de octubre en Chile, donde de repente de un lado y del otro empiezan a aparecer como imágenes, ¿no? La fotografía ha nivelado los conocimientos, pero también desempeña un papel peligroso como manipuladora para crear necesidades, vender mercancías y modelar pensamiento. Esto es importante también en las tesis de Freud. La fotografía obviamente es un medio de información, pero también es un medio de promoción, es un medio de manipulación, es un medio de venta, es un medio publicitario. La fotografía solo es un instrumento y son los autores o los promotores que están detrás los que las pueden utilizar para manipular. Entonces, en el fondo, de nuevo, la fotografía, su autor y su contexto, ¿ya? Bueno, esto un poco reitera con imágenes lo que hablábamos antes, la ciudad industrial, este paisaje naciente, fotografiado, digamos, muy incipientemente a mediados del siglo XIX. Y esta es una fotografía de Giselle Freund, la autora del libro que les comentaba antes, 1931, muy temprana, y se ve un poco como Freund trata de captar en una imagen un hecho social. O sea, un hecho social, o sea, relativamente simple, una actividad, pone al sujeto, digamos, en el centro, el sujeto y la máquina, la relación sujeto-máquina, el contexto de la ciudad, el hecho colectivo. O sea, hay una serie como de cuestiones acá que nos dice, o sea, Freud claramente nos transmite la idea y una apología también de unas personas trabajando, una actividad frecuente, cotidiana en la ciudad, etc. O sea, no es una gran foto, pero me parece interesante viniendo de la autora del libro, como es claramente expresa esa tesis de que la fotografía describe las actividades sociales, lo cual puede ser obvio, pero no hay que decir, o sea, no deja de decirse. Pues. Adjet, 1912, una potente fotografía de un eclipse, pero fíjense que Adjet no, perdón, que tengo una cuestión aquí encendida. Bueno. Adjet no fotografía el eclipse como tal, sino fotografía a la sociedad observando el eclipse, a la sociedad, a un conjunto de personas, ¿no? Entonces es una buena foto en ese sentido de cómo la fotografía da cuenta de estos hechos urbanos, de estas situaciones, de estos momentos excepcionales, sin ser un momento dramático, sin ser una batalla, sin ser una guerra. La cotidianidad o lo excepcional en la cotidianidad también es un tema de interés para Adjet. Bueno, el documentalismo social obviamente se expandió por el mundo entero. Este es un caso en Chile, un conventillo en Valparaíso. Fíjense que el fotógrafo no es para nada discreto, no pasa desapercibido. Él llega al conventillo, toca las puertas, saca a las personas de sus habitaciones, le dicen, por favor, siéntense aquí, pónganse acá, pongan a los niñitos adelante y les toma la foto. O sea, no estoy diciendo que él esté escenificando una realidad, pero la está adaptando o la está adecuando para el hecho fotográfico. O sea, no es una fotografía tomada al paso, al voleo, ¿cómo se llama? Espontánea, sino una fotografía escenificada sobre una realidad que existe. El fotoperiodismo, a lo mejor a veces puede ser más dramático, más sobre lo espontáneo, lo instantáneo. Tenemos esta conocida foto de Stanley Forman del año 75, que no sabemos ni cómo la tomó, o sea, es esta coincidencia entre el hecho entre el hecho que está sucediendo y la oportunidad del fotógrafo que está listo. Bueno, un hecho súper dramático, el derrumbe de una escalera de incendios en Nueva York, la caída de estas dos personas, finalmente la niña murió y el niño no, y la foto que ganó un premio Pulitzer en ese año por su dramatismo. Entonces, aquí el fotógrafo, más que un autor, es como un cazador, ¿sí? En el buen sentido. Es una persona que obviamente muy entrenada en la composición, muy entrenada en las cuestiones técnicas, año 75, cámara seguramente con un automatismo muy básico, bueno, logra capturar la imagen.
pero va a ser una imagen que también obviamente tiene una tradición, el fotodocumentalismo. Otra imagen famosa del fotoperiodismo, 1989, bueno, yo ya me acuerdo claramente de esos hechos, la toma por los estudiantes de la Plaza Tiananmen en China, una manifestación enorme por varios días, y finalmente la llegada de los tanques del ejército y un sujeto que venía a hacer la compra, ni siquiera un manifestante, él venía con su bolsita a hacer la compra, y se detiene allí e impide el paso de los tanques. O sea, obviamente los tanques después se dieron la vuelta y pasaron, pero lo que les quiero decir es como la fuerza, de nuevo, lo importante no es el hecho, no es un hecho cierto que le está deteniendo los tanques, pero simbólicamente nos muestra la oposición de un ciudadano frente a un poder que es como descomunal y que es totalmente como despiadado en la manera como se despliega ante un conjunto enorme de ciudadanos. Entonces, esta foto, también tomada por un famoso fotoperiodista, él cuenta, yo estaba en mi hotel, que estaba frente a la plaza, había toque de queda, no podía salir, pero yo desde la ventana del hotel veía los acontecimientos y de repente vi la oportunidad, tenía un lente, un teleobjetivo obviamente, y disparé. No sé, si alguien quiere comentar algo o agregar algo sobre esta foto u otra, los escucho. Bueno, yo, profe, esta foto sí ya la conocía, ya la había visto, y de todas estas fotos como que me llama mucho la atención que es como que la parte que se muestra de alguna manera como que invoca a la parte que nos está mostrando. Pero te da, sobre todo con la del eclipse, o es como que justo muestran la parte opuesta, pero de forma implícita está también la parte que no estás mostrando. Aunque decidas captar un momento, son conscientes de que ese mismo momento retrata también el momento, lo que no se está viendo, digamos. Efectivamente, efectivamente. Aquí la foto, o sea, lo que tenemos del otro lado es una multitud enorme. eh, y, y aquí, pues, este hombre simboliza esa multitud. Por eso mismo les digo que siempre hay en el fotoperiodismo menos y en el fotodocumentalismo más, siempre hay un proceso autoral de interpretación previo o posterior a la imagen, en la selección. A lo mejor Werner tenía fotos de la multitud, de las protestas, de otras cosas, pero él escogió esta, o su agencia escogió esta porque era la que transmitía con más fuerza una imagen de oposición entre dos fuerzas, eh, digamos, distintas, o sea, enormemente diferentes o desiguales. Entonces, bueno, la ciudad siempre ¿cómo se llama? Este lugar, ¿no? Este lugar de captar, de registrar, René Burri, la agencia Magnum, empezamos a ver cómo empieza a haber una tendencia también donde la fotografía ya deja de referirse tanto al hecho social y empieza a buscar una mirada más estética, más formal sobre el hecho urbano, sobre lo que sucede en la calle. Es una imagen que no nos, que parece ser neutra en su mensaje. No sé si alguien capta algún mensaje social importante acá. O sea, son personas caminando por la calle. Aquí, de hecho, no se sabe quién vende el diario, si es el niño, si es el hombre, si es este. O sea, que tampoco Pero a está... mí, Perdón, te escucho. perdón, no, que me llama la atención que solo hay hombres. Sí, claro, nos habla de una época, efectivamente nos habla de una época que no es tan antigua. Esta es una foto, yo creo que la década del 60 o del 70, pero viéndola desde la perspectiva de hoy, nos habla de una sociedad donde, al parecer, o un espacio geográfico, esto creo igual que en Estados Unidos, donde parece ser que solo el hombre está en la calle, pero vista en su momento, no creo que Burry haya querido tomar la foto para decir eso. O sea, nos sirve a nosotros ahora como documento de una sociedad anterior, bueno, o sea, con cosas que pueden persistir hoy, pero de un momento social específico. Pero Burry, yo pienso que está buscando más hacer esa diferenciación entre lo que es estático y lo que es móvil. Está aprovechando también, como la fotografía anterior, está aprovechando la vista desde una ventana, quizás un hotel también, ¿ya? Pero si vemos, o como podemos ver acá, fotografía de ciudad, fotografía de calle, donde ya el contenido como discurso social está mucho más desvanecido. Esta fotografía de Bárbara Brandl, una fotógrafa sueca que trabajó mucho tiempo en Venezuela. Básicamente es un hecho fotográfico, puramente fotográfico. Cuando digo fotográfico, quiero decir un hecho visual, lleno de blancos, negros, signos, grises, figuras. O sea, hay una tensión
entre la, entre la, entre la ya, perdón, entre la flecha y el sujeto, la textura del muro, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido también esta interesante fotografía de Susan Meisels, que es una autora que vamos a ver en la próxima clase, nos muestra a un indio de una tribu nicaragüense que está ataviado con esta particular máscara, ¿no? Y esta máscara de pronto se apodera de toda la foto y en la foto no importa si el sujeto es indio, si el sujeto es blanco, si está pasándola bien o pasándola mal, el contexto. O sea, esta es una foto tomada en plena revolución sandinista en Nicaragua, una guerra que fue muy brutal, donde hubo un montón de muertos y Meisels estaba ya como fotoperiodista. O sea, esta es una fotoperiodista tomando una foto que es una de las fotos quizás con una carga más subjetiva y más evocadora de una cantidad de cuestiones que no son los hechos en los que ella está registrando. ¿Sí me explico? O sea, está en contexto de una guerra brutal, pero en el fondo lo que tenemos es una foto que nos evoca otras cosas. Evidentemente hay un texto también, uno ve la máscara, y es una máscara que demuestra gran tristeza, como un apremio, como una suerte como de desasosiego, y yo pienso que ahí obviamente este documentalismo ya está como pasando una frontera como para ser mucho más subjetivo, ¿no? Eso es un poco como el contexto que les quiero dejar, como distintas imágenes pueden tener distintos roles o distintas funciones, ¿ya? ¿Alguien quiere comentar algo? Esta foto les, les dice algo más. Tiene sus cosas, ¿no? Esto es una alambre de espino que se llama acá en Chile, o alambre de púas. Esta persona tiene los dedos del alambre, no ve la mano, y la mano también, o sea, es una persona de piel morena, humilde. O sea, hay un contexto, pero sin embargo, el mensaje es muy sutil, o sea, o muy abierto. Lo único, profe, que has dicho como que la máscara no deja ver la expresión de la persona, pero realmente como que la máscara propia ya tiene expresión. No sé, a mí todo el rato me Claro, la transmite. máscara, sí, exactamente. O sea, la máscara es la expresión de la persona, pero no sabemos la persona que está atrás. O sea, suponemos que hay una persona y que esa persona tiene una expresión, pero la fotógrafa capta es la expresión de la máscara, ¿no? Y con eso obviamente está queriendo decir algo. Yo creo que si hubiera usado una máscara alegre, pues a lo mejor No, la la foto fotografía sería... no tenía ese interés o hubiera sido muy discordante en el contexto en que ella la toma. Y que también hay, José Ignacio, la máscara para el fotógrafo que hace el retrato, la cara siempre entendida como una máscara a su vez, ¿no? Entonces esta es la máscara de la máscara. Creo que hay un poquito también, como tú dices, una lectura que es una foto que da para muchas lecturas. Sí, sí, yo creo que una foto es una foto impactante, es muy sugerente, y cuando uno la ubica en ese contexto también, y bueno, Meisels también, lo vamos a ver, algunas de sus cosas quizás más viejas, porque ella tiene una relación con Chile, porque ella vino a Chile en los años 80 y documentó este, digamos, las protestas contra la dictadura y todo esto, y a partir de eso se editó un famoso libro, de eso vamos a hablar en su momento, pero Meisels es una fotógrafa siempre como fotoperiodista sumamente comprometida con los hechos, digamos, sociales, con los conflictos, etc. Ya, yo quería no dejar pasar un tema que aquí obviamente es importante, pero desde el punto de vista de la imagen, que son los hechos de entre octubre y noviembre acá en Santiago, del estallido social, y cómo ciertas imágenes obviamente se han hecho paradigmáticas o importantes, o cómo son los contenidos, ¿no? Por un lado, las imágenes, o sea, en este mismo sentido, o sea, esta es una imagen que uno la puede catalogar fotoperiodística o documental en un sentido como directo, o sea, una imagen directa que habla de una multitud que está en un sitio, o sea, que hay una gran convocatoria. Fíjense que tiene la particularidad de que por sus bordes esta multitud se desborda, o sea, es incapaz de captar la verdadera escala de la convocatoria, y obviamente es un tipo de imagen que ha sido promovida para hablar de este carácter multitudinario, del descontento que hubo en su momento. Es la marcha del 25 de octubre del 2019, la famosa marcha de, según quien lo diga, 1 millón de personas, 2 millones de personas, 5 millones de personas. O sea, lo importante es captar esa escala, una escala con un carácter como, de una manera como visual.
Esta otra imagen ha sido icónica, digamos, para las personas que apoyan o están de acuerdo con las banderas y con los, digamos, con las banderas y las maneras del estallido social. Nos muestra un monumento, el monumento a Baquedano, que está como tomada. Esta es una imagen tomada por una aficionada, por Susana Hidalgo, es una imagen tomada por un periodista, es una imagen tomada al paso allí, en la oportunidad del momento, y nos habla también obviamente de ese dramatismo en el momento que es publicada. Entonces obviamente elementos como el fuego, el humo, la figura como totémica, rematada en la bandera mapuche, con todas las banderas de Chile, la cantidad de cuerdas o de lienzos que están, supondría uno, no afirmando este monumento, sino tratando de derribarlo. Es como la conquista de un hito que está ahí, que ha sido objeto de batalla en la ciudad durante meses. Entonces lo pintan, lo pintan, o sea, lo pintan, le hacen grafitis de nuevo, lo vuelven a pintar, y así vamos, ¿no? A la expectativa. Esta otra imagen me interesa porque creo que es una imagen conflictiva. Me gustaría que alguno de ustedes también la pudiera comentar. Es del diario La Tercera, o sea, fue publicada en la portada del diario La Tercera el 19 o el 20 de octubre, el día siguiente del inicio del estallido social y el día siguiente de la quema, vamos a llamarla, masiva de estaciones de metro. Y vemos, este es el contexto justamente, hay una estación de metro, no recuerdo cuál es, y esta estación de metro está todavía en llamas, muchos sectores, y aparece este personaje encapuchado, vestido con un buzo, y ahí como mirando la cámara. Hay una relación, uno siente la tensión entre el fotógrafo y la cámara. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cosas están como si se quiere, representado aquí? O sea, ¿cuántas cosas perciben que se podrían decir? Piensen en el autor, en el sujeto, en el hecho, en el contexto donde fue publicado. ¿Quién quiere comentar algo? ¿No? Ya. Bueno, a Bueno, mí esa fotografía, José Ignacio, antes que es una fotografía que me parece muy importante de los últimos tiempos en Chile. Interesante que no pones el autor, no lo tienes. No, el autor es que no sale como autor. El autor es una agencia de fotografía. O sea, Efectivamente, a eso voy. Entonces, esto pertenece a todas estas fotos que se toman a partir del fotoperiodismo, que no tienen autor, que no tienen una mirada, pero que nos muestran un pedazo de realidad en un momento contingente y que se vuelven importantes y se vuelven valiosas en sí mismas con el tiempo, a pesar de que no tenemos el nombre del fotógrafo. claro, porque el autor empieza a ser también un autor, o sea, hay cierta como, o sea, en el caso de las agencias de fotografía, obviamente que hay alguien, un fotógrafo que es alguien que vive de eso, o sea, no es un artista, no es un autor fotográfico en el sentido, o sea, es un autor periodístico, toma la foto, sabe componer, sabe manejar la exposición y la foto queda buena, pero ahí el autor pasa a ser casi que, o sea, el que levanta la foto es el medio, o sea, es la tercera que la pone en la portada. Entonces, en ese sentido, ahí la tercera que está queriendo decir, o sea, es catastrófico la escena de lo que está sucediendo. Aparece él como un individuo, o sea, como un individuo. O sea, ahí podrían haber otras fotos donde hay 15 personas rompiendo y prendiendo fuego, pero aparece él como individuo que desafía al otro, desafía al que está enfrente y le dice, oye, yo tengo el poder de hacer esto y lo estoy usando. Entonces, ¿tú qué me vas a decir? O sea, como que yo creo que como parte entonces el hecho de que esté en un medio tradicional chileno en la portada, a lo mejor está llamando a la conciencia, a la reflexión, a la denuncia sobre este hecho, pero si de repente tú lo publicas en un medio que apoya el estallido social abiertamente, está llamando a la continuidad, a la fuerza, a que esto es lo que hay que hacer, a que por medios pacíficos no vamos a conseguir nada, hay que llevar esto al extremo. Entonces, la fotografía, según donde tú la desplaces y la coloques, puede empezar a tener distintos roles, pues, obviamente. Profe, Dígame. de alguna manera se está personificando como la ira, como la desigualdad con este individuo como
tan protagónico, como que eso me llama como harto la atención, esa como personificación del conflicto. Claro, ahí viene como de nuevo el tercer elemento aquí, que es el espectador o el sujeto que ve la foto. ¿Hasta qué punto esta foto expresa la desigualdad? O sea, expresa una ira, pero tú, por el contexto que conoces de Chile, la situación no sé qué, puedes hablar de que sucedieron unos hechos que son una consecuencia de la gran expresión de desigualdad, de la problemática, del abuso, como lo queramos llamar, como algunas personas lo quieren llamar. Pero este sujeto aquí no parece como un sujeto débil, no parece como un sujeto, o sea, no parece como un sujeto iracundo, como un sujeto empoderado, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta si él está allí por desigual, o porque le pagaron, o porque, como dicen algunos, yo pasé por ahí y en el desborde del momento, pues agarré y lo prendí todo, ese momento de locura temporal. Ahí pueden haber muchas interpretaciones. Una persona que está bien vestida, con un buzo Adidas, con unas zapatillas, que no se muestra un individuo débil o frágil. ¿Profe? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Yo igual creo que, bueno, tenemos que saber que, bueno, primero fue el diario La Tercera que lo publicó. Yo creo que siempre durante el periodo del estallido social se trató de ver a la persona que protesta como una persona que causa caos, que quema, que destruye. Entonces creo que esta foto es como súper como que, no sé, como que trata de dejar que, como que toda la gente que protesta, como hay gente que deja la escoba, que quema, que rompe. Entonces como que hay como una postura política detrás de la foto, o sea, como lo que quiere generar la foto. Claro. Evidentemente, por eso digo, la publicó La Tercera en la primera plana, está tratando de, fíjate la diferencia entre decir, ¿está tratando de criminalizar la protesta? No. Está tratando de decir que toda la protesta es criminal, puede ser, porque es la foto que ellos escogen. O sea, son como cosas distintas. O sea, toda la protesta no es así, pero yo voy a poner como fotografía de la protesta esto, porque quizás es el hecho más grande, o más preocupante, o más digamos, o más preponderante. Yo me estoy dirigiendo también de alguna forma a mi público. Nadie va a tratar de convencer al otro. O sea, la tercera, siempre alguien que no sea de la tendencia política que apoya la tercera, a tomar el diario y decir estos tipos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y viceversa. O sea, no creo que haya como posibilidad de diálogo cuando tú te vas a imágenes tan extremas como estas, de alguna forma. Entonces, pero bueno, por eso lo pongo, y quizás el otro ejemplo es como más claro también, ¿no? O sea, aquí tenemos dos imágenes tomadas ni siquiera de los medios, sino de las redes sociales, que muestran hechos opuestos. Unos dirán, este es más, el de un lado es más frecuente que el otro, pero bueno, son hechos opuestos que sucedieron, o sea, son sucesos que están en la calle y en la medida como tú los levantes, puedes levantar distintos discursos. Ojo, que mi interés acá no es hablar sobre los hechos y validarlos o no validarlos, sino que un poco veamos cómo la fotografía, el fotoperiodismo o la fotografía documental puede dirigir distintos pensamientos sobre distintos hechos, y a veces esos pensamientos son hasta contradictorios. ¿No? Y cómo nos podemos poner a prueba para mirar fotografías que nos interpelan, especialmente estas, por ejemplo, a todos los chilenos, siendo tan recientes, nos interpelan muchísimo en lo que pensamos, en lo que creemos, en nuestras posturas políticas, y cómo poder acercarnos a estas fotografías desde una mirada distinta, desde una mirada más objetiva, desde una mirada que intenta solamente quedarse con lo que la fotografía dice. Exactamente, es muy difícil. O sea, yo creo que la objetividad en la fotografía, tanto en la toma como en la promoción o el agenciamiento, como en el espectador, es un proceso, yo creo que es como un utópico, ¿no? Podríamos decir, o sea, yo creo que solo la fotografía científica compartida entre científicos, o sea, la fotografía médica puede tener como esa objetividad, por llamarlo de alguna forma. Y sin embargo, tú la sacas del contexto y puedes obtener fotografías hermosísimas. Por ejemplo, Berenice Ault, la fotógrafa aquella de Nueva York que vimos en una clase, ella hizo muchas fotografías científicas y tiene unas imágenes muy sugerentes que están tomadas con un sentido de divulgación científica y eso. Ya, bueno, entonces vamos a ver un poquito
de dónde parte y hacia dónde nos dirige todo esto. Jacob Riis, un carpintero danés que se mudó a los Estados Unidos a final, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, y realmente terminó siendo, a través de la fotografía, un fotoperiodista y reformador social. Perdón, no era carpintero, trabajaba alguna vez como carpintero, pero era maestro de escuela. Podemos decir que Riis fue un pionero de la fotografía documental en Estados Unidos y casi que en el mundo, o sea, como que a nivel mundial. Yo, en relación con Riis, quizás la fotografía de Diderot o la Comuna de París o cosas así pueden tener un sentido parecido, que las vimos en algún momento. Tiene un estilo fotográfico bastante casual e informal para la época, llega a los Estados Unidos en 1870 y un poco trabajó el tema de los inmigrantes y los pobres en Nueva York. En aquella época, como ustedes sabrán, había una gran ola de inmigración a los Estados Unidos, prácticamente todos los europeos llegaban por Nueva York y obviamente se producían problemas sociales bastante importantes de tuburización, desigualdad, segregación, explotación, etc. Su trabajo fotográfico fue tan contundente que influyó en la renovación urbana de la vivienda en Nueva York para la época. Un dato importante que no es menor, que fue uno de los primeros que usó el flash para tomar fotografías. Eso les permitía poder tomar fotografías interiores en un corto tiempo de exposición y por lo tanto fotografiar sujetos habitando espacios, ¿no? Y fue autor de un libro bastante importante que se llama Cómo vive la otra mitad, que fue en 1890, que de alguna forma dio cuenta de esa forma de vida. Bueno, las imágenes son pocas, pues no podemos extendernos mucho, pero este es su tipo de fotografía. Cuando hablamos de la ciudad, el espacio público, una fotografía obviamente denunciante de la vivienda informal, pero quizás las más dramáticas es cuando le empieza a aproximarse como las personas. Bueno, antecedentes claros de esta fotografía que vimos al principio de Valparaíso, por ejemplo, de los conventillos, que se hacía ya a principios del siglo XX acá en Chile. Esto se hacía, algunas décadas antes. Muy preocupado por el tema de los niños, de las formas de vida, y como en la otra foto también, yo no sé si estos niños están efectivamente así o él los puso así, porque yo le veo las caras a los niños y no sé si están dormidos o están riéndose porque el fotógrafo les pidió que estuvieran así. Pero eso no descalifica la foto. O sea, él no está mostrando una realidad que no existe, la está escenificando o recreando para poder ser la fotografía. Era muy distinto quizás en esa época hacer una fotografía de los niños en la calle como, digamos, más directa o más casual. Esta es una fotografía interior de una casa, así como lo es esta. Y bueno, se ve cuál es. Perdón, escucha. ¿Él escenifica la foto para darle como más dramatismo o es lo que parece? O sea, las personas, o sea, bueno, yo no estoy seguro, pero las personas seguramente son los que habitan ese sitio existe. Pero él le dice a las personas, supongo yo, ponte así, siéntate acá, no sé qué, o sea, como que los compone de alguna forma para la foto, pero está hablando de una realidad que existe, ¿no? Porque también hay que pensar que, bueno, esta es una fotografía que es muy distinta, o sea, hoy en día es muy difícil hacerla igual sin hacer lo mismo. Tú puedes entrar a una casa, o sea, al menos que entres como invisible y tomar una foto de cómo la gente está viviendo, o sea, tú tienes que entrar y decirle a las personas, pónganse aquí o quédense quietos, o sea, siempre hay en este proceso, que no es fotografía de calle, siempre hay cierta escenificación en alguna medida, ¿no? Por Pero ejemplo, perdón. En la foto documental, el hecho de tú montar la foto antes de tomarla, ¿le resta valor o se lo da? Porque de alguna manera la situación es un poco más artificial, aunque esa casa exista y esa gente exista. De nuevo, ahí vemos la discusión entre lo objetivo y lo subjetivo. O sea, yo no creo que per se ni le reste ni le quite. Como comentaba antes, esta fotografía no había manera de hacerla sin entrar a la casa y decirles, oye, pónganse ahí para la foto. Sin embargo, tiene un valor, o sea, un valor específico porque son las personas que son y bueno, al menos que le haya manipulado el vestuario y la escena, pues no creo que sea muy distante de lo que realmente existía. Obviamente tú puedes mentir, que es distinto, que puedes recrear una situación que no existe, que no creo que sea el caso, y ahí obviamente, pues, bueno, hay mucha fotografía escenificada, hay una muy famosa que yo ni paso a de nuevo porque
no porque no me interese, sino porque no me da tiempo, el fotógrafo este francés que fotografió el famoso beso en la calle en París. Pues nada, hace como 10 años se descubrió que les había pagado a los dos, a las dos personas que ni se conocían, se dieron el beso y no sé si ubican la foto, muy famosa. Pues, o sea, entonces perdió su valor documental la foto, pero sigue teniendo un valor quizás estético, como fotografía callejera, etc. Pero Sí, es que yo de creo algún que modo... perdón, Ay, perdón. perdón. Hablen. Bueno, Hablen. o sea, nosotros cuando digitalmente tú haces una composición, no a nivel fotográfico, obviamente intentas como resaltar algunos aspectos y darle que llame más la atención o algo así. Entonces me da la impresión de que en una fotografía documental, cuando haces esto, de alguna manera como que la estás adulterando. Que sí retratas una realidad, pero de algún modo Sí, claro, la estás manipulas, esa realidad, hay una para que sea más manipulación. impactante. El fotógrafo siempre manipula, porque el fotógrafo siempre escoge qué es lo que va a introducir dentro del cuadro fotográfico y qué es lo que no va a introducir a la hora que lo va a hacer, cómo lo va a exponer o va a subexponer, va a esconder la foto o lo va a publicar. O sea, siempre ninguna fotografía, por eso yo decía antes que quizás solamente la fotografía científica utilizada entre científicos, por llamarlo de alguna forma, tiene un valor documental totalmente objetivo. Toda fotografía está cargada de una cantidad de subjetividades. La subjetividad del autor, la subjetividad de la agencia, o sea, agencia habla en un sentido, o sea, quién agenció la foto, cómo la distribuyó, dónde se publicó y quién la miró. O sea, ahí en cada uno de esos pasos hay un montón de subjetividades. Pero eso no necesariamente invalida la foto. Al contrario, yo creo que eso justamente transforma la foto y no es lo mismo esta foto en 1888 que esta foto hoy. Hoy es casi graciosa. Pero estos son los bandidos de la calle. Entonces, él llegó a un involucramiento tal con las personas en la calle que fue capaz de poner a los bandidos para que posaran una foto. O supuestamente eso es lo que él decía. Y fue una serie Pero como bien famosa también. Perdón, Ana María, ¿qué ahí, vas a ahí decir? yo creo que sí, que es importante no perder de vista que sobre todo en lo que es fotoperiodismo, hay la captura de un acontecimiento real. Y más allá de que haya mirada, medio, hay una captura y hay realidad. Entonces, el valor intrínseco de esta foto, independientemente del valor estético que pueda tener o de lo que significa, del momento histórico que conforma, tiene que ver con que por primera vez hay ojos en estos lugares viendo en el lugar de otros lo que está pasando. Entonces, Los otros, viendo a los otros en su lugar. viendo los otros, exactamente. Entonces, eso es como, ahí hay una fijeza. Ahora, creo que también siempre pensarlo en los dos sentidos, en que está la fijeza de lo que se toma, pero también la fijeza de lo subjetivo, que en el fondo tiene que ver cómo llegó a nosotros esta foto, cómo se imprimió, cómo la miró el fotógrafo. Claro, claro, así es. Bueno, también ese mismo, o sea, vamos a seguir avanzando sobre este tema. Es una discusión abierta, María. O sea, el fotodocumentalismo como documentación de la realidad ha estado en crisis desde los años 70 porque obviamente está sujeto a una cantidad como o sea, la palabra no es manipulaciones, de hacer cruzado por una cantidad como de realidades, desde el autor al espectador, la publicación, etc. ¿Ya? Bueno, otro importante autor en el contexto norteamericano fue Lewis Hine. Él era sociólogo de formación, o sea, había estudiado sociología y era profesor de sociología en importantes universidades de Nueva York. Y él también en el mismo contexto, como ustedes saben, entre finales del 19 y principios del 20, la gran inmigración, el contexto del trabajo infantil, etcétera, hizo como importantes aportes como fotógrafo. Su principal tema fueron los niños trabajadores y la industria del acero y la construcción, y fue fotógrafo de una institución que se llamaba el Comité Nacional de los Niños Trabajadores, que obviamente trataba de defender los derechos de los niños que en ese momento eran sujetos muy fuertes de explotación. Sus registros fueron utilizados como evidencia para reformas sociales y legales. O sea, es importante ahí el papel de la fotografía, ¿no? Como documenta realidades que pueden cambiar la realidad también. Y algo interesante, sobre todo una imagen que vamos a ver al final, que fotografió la construcción del edificio Empire State en Nueva York. Y eso nos va a hablar también de eso. Bueno, este es un tipo de fotografía de Hine, una fotografía directa, técnicamente
bastante interesante, o sea, cómo usa la iluminación, como bien consciente de esos temas. Claro, aquí también estamos hablando de 20 años después de Jacob Riis, de una niña trabajadora en una empresa textil en los Estados Unidos, probablemente en Nueva York. Toda esta zona de Nueva York que llaman el Soho, que tiene estos edificios antiguos, que ahorita son puras boutiques y oficinas de influencers y medios y todo esto, y tiendas Apple. En esta época eran industria textil, o sea, cada uno de estos pisos tenía una máquina, trabajadores, hacinamiento, incendios, muertos, etc. O sea, una historia como muy cruenta en estos lugares y de alguna forma Hinn retrataba parte de esta realidad. Bueno, pues más posada la niña no puede estar, o sea, está ahí como muerta de miedo, aterrorizada, de alguna forma como sujetada a la fotografía, más que un sujeto, es una persona que está sujetada a la fotografía, pero creo que eso también habla del dramatismo que él le quiere dar, y bueno, toda la composición que hace con la perspectiva, con el espacio, como mantener el foco en el sujeto es interesante. Mucho más, si se quiere, formalista que Riis. En esta otra foto vemos también, bueno, en parte de este trabajo, los niños repartidores de diarios en la mañana, como niños trabajadores, fumando, o sea, una cantidad de cosas que a lo mejor en la época eran como convencionales y que ya no se dan, pero que quizás hasta hace relativamente poco, hasta las últimas décadas del siglo pasado, pues esto seguía existiendo. Y ahorita existe de otra forma y otros autores lo documentan. Yo estoy poniendo a Hinn, no porque sea el más importante ni el más comprometido del mundo, sino porque es de los primeros, ¿no? Y marcó como la pauta también. Niños mineros. Y su otro trabajo importante es la documentación de la construcción del Empire State en los Estados Unidos. Nosotros vemos esta foto y nos puede llamar mucho la atención, pero ¿por qué les llama la atención esta foto? ¿Qué ven en ella que sea particular? ¿O por qué un fotógrafo que se interesa en los trabajadores toma esta foto? No sé si de alguna manera para denunciar que no hay ningún tipo de medida de seguridad ni... Claro, exactamente. O sea, las fotografías de Hinn han sido utilizadas después como fotografías promocionales, como fotografías turísticas, se hacen tarjetas postales, ¿sabes? Del auge de la construcción del Empire State como un hito, etcétera, etcétera. Pero en el momento que las toman en un contexto muy distinto y es para denunciar la falta de medida de protección de los trabajadores que están trabajando a 200 metros de alto o a 300 metros de alto, pues sin ningún tipo de medida de protección, porque era la tradición del momento, pero no sé cuántos habrán muerto, si eso le interesó a alguien, pero en el fondo le está como avanzando en eso. Y son unas fotografías que por otros temas también pueden ser impactantes, o sea, eso no le quita de nuevo distintos discursos de interpretación, o que se ha cruzado por muchos discursos. O sea, la fotografía se origina en un contexto, pero después ella sale y la fotografía de alguna forma es huérfana. Acuérdense, se lo decía en un principio, la fotografía es puro contexto, la imagen es el inicio, pero de ahí ella sale huérfana a ver qué le pasa en el camino. Entonces ahí, por ejemplo, esta fotografía, me imagino que muchos la ubicarán, de los trabajadores tomando el almuerzo sentados sobre una viga. Pues un poco es eso, esa fotografía así reproducida en poleras, póster, tarjetas postales, jarras de tomar café, como una fotografía que habla como de Nueva York, el compañerismo, el paisaje, la diversión, pasar la buena onda, y Hinz está denunciando una situación. ¿Alguien iba a comentar algo? De hecho, si visitas el edificio, yo lo visité como hace 3 años o así, antes de subir hasta arriba hacen una parada en un piso intermedio donde hay una recreación de la viga y puedes como sentarte y tomarte una fotografía. Y, o sea, dentro del mismo edificio, o sea, a lo que te refieres de que se comercializó y que fue como un atractivo turístico, pues ahora en la visita al edificio y a la parte de arriba hay una parada para recrear la fotografía. Bueno, por eso digo que la fotografía es huérfana y la pobre no sabe lo que le va a pasar en el camino después de 70 años, de 80 años, pues se convierte en eso, en una representación como de parque temático en un sitio turístico o estar estampada en una jarra de café.
pero en el momento que Hind las toma para denunciar, ¿no? Bueno, estos son otros de sus trabajos fotográficos también sobre el tema de los trabajadores, pero obviamente, y también podría participar en distintos contextos, aquí hay una composición, o sea, que hay una, por ejemplo, él mismo, queriéndolo o no, empieza a hacer una igualación entre el hombre y la máquina, una especie como de simbiosis entre ambos, o sea, una fotografía que, por ejemplo, nos puede recordar escenas de Chaplin en tiempos modernos, y puede irse por ese camino de la denuncia, pero también puede ser una fotografía como totalmente que habla de la grandeza de la industria norteamericana, del obrero comprometido. O sea, podemos buscar mil discursos, y yo creo que aquí ya incluso formalmente Hind empieza a ser, y es una cosa que va a pasar después, como que la forma fotográfica empieza como a dominar a Hind, o sea, como que lo formal empieza y hay otras que no puse, porque ahora son tantas cosas que quiero poner que no las pongo, pero que empieza como a ser demasiado formalista, por llamarlo de alguna forma, y ya como que pierde la fuerza de la denuncia. No sé si lo sienten así. ¿Ya? Bueno, damos un salto geográfico y temporal, y nos vamos con August Sander, un fotógrafo alemán bastante conocido, que trabajó previo al ascenso de Hitler en el año 33 al poder en Alemania, y que también tenía un trabajo que obviamente no era del gusto de este régimen, porque de alguna forma estaba buscando una identidad del pueblo alemán que era muy distinta a la identidad del pueblo alemán que el nazismo estaba tratando de buscar. Fotógrafo social alemán, retratista y documentalista. Él es famoso básicamente por los retratos que vamos a ver, que fueron miles. Realizó un registro de las personas comunes de Alemania, de la República de Weimar, o sea, previo a Hitler, que la dividía en 7 secciones: los granjeros, los hombres del comercio, las mujeres, las clases y profesiones, los artistas, la ciudad y las últimas personas. Las últimas personas eran los desfavorecidos, los mendigos, los desempleados, etc. Tuvo más de 40.000 imágenes y fundó una cosa bastante importante, o sea, fundó como, en términos formales, la nueva objetividad alemana, que es esta fotografía alemana que hemos visto en algunos casos también, que es como muy directa, muy dura, trata de ser muy objetiva, muy desprovista de complicaciones formales. Fue perseguido por los nazis y desgraciadamente parte de su archivo fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, y después de eso no volvió a trabajar. Pudo publicar en el año 29 parte de su trabajo, y después el resto se publicó en el año 2012. Tuvo que esperar 60 o 70 años, bueno, él no, pues, porque murió antes, pero como se tuvo que esperar como que 70 años para ver su trabajo completo en lo que fue gente del siglo XX. El tipo de fotografía... Sanders pero él tenía el estudio de fotografía, ¿no, José? Él tenía un estudio de fotografía y la gente se iba a sacar fotos. Hacía fotografía comercial, o sea, comercial en el sentido, tenía estas típicas tiendas de fotografía que había antes, donde tú ibas a tomarte fotos con tu familia o qué sé yo, pero él obviamente esa técnica la utilizaba para ir a los sitios donde tomaba las fotos también, para registrar a las personas. Bueno, él toma la foto del personaje haciendo su cosa, o sea, dedicado a lo suyo, en su sitio donde lo hace, de una mirada como muy directa, muy clara, muy expresiva también en la forma, en el uso de la luz, una luz directa, el uso del contraste, el uso de los tonos, y básicamente le pone un título que es pastelero, o sea, es un pastelero, no hay por qué dudarlo. Entonces, la idea de Sander era un proyecto enorme de escribir al pueblo alemán a través de sus oficios, a través de sus actividades, en los lugares donde estas actividades se hacían, o sea, como lo más directo posible, y esto iba en contra un poco de esa idealización, vamos a llamarla, del nacionalsocialismo sobre el pueblo como un objeto elevado, puro, perfecto, ¿no? O sea, un pastelero hitleriano quizás hubiera sido mucho más distinto que este. El albañil, aquí a mí no me queda tan claro, yo supongo que es en el sitio donde está trabajando, pero a veces como que da la impresión de que aquí fuera un estudio de fotografía donde él monta como poner al albañil a construir todas las fotos, no lo sé. Entonces una fotografía, como ustedes pueden ver, de nuevo, construida. O sea, construida en el sentido que él no va a la obra a fotografiar a los albañiles mientras están trabajando, él como que tiene ese interés en la determinación de la figura, ¿no? Del sujeto como hombre, como cuerpo, etc.
A veces, cuando son colectivos, bueno, son los boxeadores. Y aquí, bueno, se la traje. Este es el arquitecto, según Sander. Es Hans Poelzig, un arquitecto alemán de la época que era como bastante conocido. Bueno, hay ciertos clichés que se mantienen, los lentes de gordos, redondos, los peinados particulares. Opiniones, comentarios sobre Sander. No me puedo extender mucho porque... La postura conflictuada del arquitecto. Sí, el arquitecto siempre está como conflictuado. Sí. Sí, yo vi a Sanders y la verdad es que lo admiro muchísimo. Él me recuerda un poquito cuando tú hablabas del straight photography, José Ignacio, pues tiene esa cosa agridulce entre ser una fotografía muy directa, pero al mismo tiempo muy montada. Claro. Sí, es que la straight photography no es necesariamente una fotografía de lo espontáneo, pero sí o sea, tomar como directamente en unas condiciones sin mucha manipulación técnica. No es el hecho del sujeto, o sea, el pimentón de Weston, por ejemplo, está seleccionado y puesto en unas condiciones de iluminación que sean óptimas, pero la fotografía es eso, o sea, como que no busca como tener un trasfondo. Y aquí, paradójicamente, le está fotografiando sujetos, pero uno siente que detrás de ese sujeto hay como poco. O sea, uno no siente una complejidad en el sujeto. O sea, no tienen el dramatismo de los niños de Hine, ni de los espacios de Rees. O sea, es como el sujeto, la fotografía no tiene como ni un delante ni un detrás. Y esa es una cosa muy propia de la fotografía alemana que se funda en esta época, ¿no? Que como tiene esa cuestión también parecida a la straight photography que Ana María comentaba. Bueno, aquí llegamos como quizás al maestro, a uno de los maestros de la fotografía del siglo XX, fotógrafo muy conocido, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado nombrar, Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francés que trabajó muchísimo entre la década del 20 y no sé, los años 80, 90, tuvo una carrera muy extensa y muy compleja. Cartier-Bresson, de nuevo, es como esa primera derivación de la fotografía documental hacia lo que fue como la fotografía humanista, la fotografía que supuestamente se preocupa por las personas, por su problemática, pero en un sentido mucho más subjetivo, o sea, lo vamos a ver, ¿no? Lo llaman un testigo de excepción del siglo XX, tomó más de 500.000 fotografías, lo cual no es poco, antes de la fotografía digital, o sea, estamos hablando de no sé cuántos, 10.000 carretitos, o sea, 15.000 carretitos de fotos, y que todos fueron, o sea, todas fueron revelados, o sea, no estoy diciendo que procesó 500.000 fotografías, pero sí tomó 500.000 fotografías. Cartier-Bresson, como muchos de los fotógrafos importantes, era hijo de gente de dinero, de industriales textiles franceses, que no tuvo mucha disposición para establecerse en el negocio familiar, o sea, una especie de hijo pródigo, pero siempre apoyado por su familia. Entonces, primero quería ser pianista, después se interesó en la pintura y después en la fotografía, y se estableció como el círculo intelectual parisino de los surrealistas. Entonces ahí tuvo contacto con el movimiento surrealista, fue amigo de varios, el movimiento de la nueva visión y también algunas parte de la vanguardia, también tuvo relaciones interesantes con los Estados Unidos, donde empezó como a recibir como justamente todo esto de la fotografía directa, fue algo que lo influyó. Básicamente viajó como un desesperado por el mundo entero tomando fotos. Nadie le encargaba las fotos, él iba y se lanzaba a viajes para fotografiar, como tenía dinero no tenía problema. Un poco parecido a Kudelka, pero Kudelka obviamente la pasaba un poco peor, lo vimos hace un par de clases, o se lo dejé en una clase, no me acuerdo. Cartier-Bresson decía que él además iba a viajar incómodo, que no iba a viajar en avión, sino que iba a viajar en tren, que iba a viajar en contacto con las realidades humanas para poderlas como registrar. Viajó por toda Europa, por México, China, Indonesia, la Costa de Marfil, Estados Unidos, India y la Unión Soviética. Fue uno de los pocos fotógrafos occidentales que tuvo acceso libre, o sea, con relativa libertad a fotografiar la Unión Soviética en 2 ocasiones. Muy importante, Cartier-Bresson fundó la agencia Magnum en 1947, que era una cooperativa de fotógrafos que todavía existe, que maneja los encargos, o sea, como que de alguna forma pone de acuerdo a los fotógrafos, a los mejores fotógrafos del mundo, para que sean contratados a través de ella y ellas poder definir unas tarifas que sean razonables, etcétera, y unas condiciones de interés. Me disculpan lo largo, pero creo que es importante
todos estos comentarios, citando a alguien, sus fotografías destilaban el caos de la existencia en una estudiada geometría tan rica y vigorosa que parecía traer adelante verdades simples. O sea, lo que se quiere decir es que Cartier-Bresson componía, tenía una intuición para la composición muy grande y hacía que cosas muy complejas de repente como que fueran como formalmente muy transmisibles, y eso lo hacía que su mensaje fuera muy directo. Él decía que tomaba imágenes al vuelo o imágenes sobre la marcha, o sea, que le iban dando y tomaba su foto. Esto él lo dijo en una entrevista y lo tradujeron mal como el instante decisivo. Siempre dicen Cartier-Bresson, el instante decisivo es casi un lugar común. Él nunca lo dijo, pero es cierto. A los que quieren como los temas técnicos, siempre tenía su cámara lista con un objetivo de 50 milímetros y en el bolsillo tenía un gran angular. Siempre tenía la cámara enfocada, bueno, antes que las cámaras de foco manual, a 3 metros, la ponía en F11 o en F8 y en unos 100. Y básicamente eso hacía que él pudiera levantar la cámara y tomar la foto sin tener que pensar mucho. Pintaba la cámara de negro para que la gente no notara que la cámara existía. Un dato importante Cartier-Bresson es que él componía cuando tomaba la foto y no cuando la procesaba. Muchos de nosotros ahora tomamos la foto y cortamos, la enderezamos, hacemos una cantidad de operaciones. Él se daba como el gusto de decir que él nunca modificaba lo que había tomado, porque sus tomas eran perfectas o casi perfectas. Tenía una frase muy interesante que nos aplica a todos, decía, tus 10.000 primeras fotografías serán las peores. Y también decía, no hay reglas para hacer buenas fotografías, solo hay buenas fotografías. Bueno, esta foto resume un poco esa fotografía como tomada al instante, pero en ese instante, que así él no lo haya dicho, es cierto que es el instante decisivo. O sea, yo creo que una milésima de segundo después, y esta fotografía era otra. Es una persona saltando, cruzando un gran charco, pisó la escalera, saltó, y si hubiera pisado acá, se hubiera producido las ondas o la deformación de la superficie de agua, y la fotografía hubiera sido totalmente otra. Cartier-Bresson encarna un poco este oportunismo y esta perfección también como compositiva. Es una fotografía, creo que si la vemos en sentido fotográfico, tiene muchos detalles de interés, o sea, el campo del agua con los objetos y el reflejo, luego esta mancha como gris intermedia, bueno, depende de cómo la vean en su monitor, como esta figura negra como cortada contra el fondo, etcétera, que es una fotografía que habla de una maestría también. Una fotografía apenas del año 32, o sea, él estaba como partiendo, humildemente. Una fotografía un poco previa nos habla también de ese interés por la estética surrealista, el objeto encontrado, cualquier cosa está como dispuesta a ser fotografiada, y también esa fotografía se rompen las reglas, o sea, vemos el horizonte, hay un primer horizonte, que es el horizonte como tal, luego hay una segunda línea que son las personas, y luego hay como esta gran mancha negra con cierto detalle que es como estos dos cuerpos detrás de la sombrilla. O sea, Cartier-Bresson en esta sensibilidad surrealista como que fotografiando lo encontrado, lo que está allí, lo que está a la mano. Pero también Cartier-Bresson como el fotógrafo humanista, el fotógrafo que registra los momentos dramáticos de la historia o del ser humano en medio de esa condición de la historia. Aquí en 1945 en Alemania, en Dessau, una ciudad que fue infernalmente bombardeada por los aliados y que quedó como totalmente destruida, prácticamente desapareció. Y en Dessau él está allí en ese momento porque él es fotógrafo, además él fue soldado también, quizás estaba allí de servicio. Toma esta fotografía dramática de esta mujer como llorando en esta, digamos, montaña de escombros, con el agua corriendo por la calle. Y cuando hablamos del tema de la composición, yo pienso que esta fotografía podría haberse tomado de muchas maneras, pero la manera como Cartier-Bresson compone hace que el mensaje sea como directo. No sé si lo captan o alguien quiere comentar algo sobre ese tema. ¿Qué hace Cartier-Bresson aquí en términos compositivos? Centra al individuo. Lo centra, pero no tanto. No es obvio. Hay un centro descentrado, por llamarlo así, ligeramente. Sí. El rostro de ella, incluso, que es lo más dramático, está como bien hacia la izquierda. ¿Qué más, Fernando? Yo no sé si es centrar o más bien enfocar, Fernando. ¿Tú qué opinas? El foco es un recurso, sí, no sé si lo logran ver, pero obviamente ella está enfocada, esto está enfocado, pero el foco va como aquí. O sea, como en esta parte, y de acá esto está desenfocado.
Claro, como en el rostro. Claro. La relación figura-fondo, por ejemplo. O sea, el fondo, Me da la impresión que está haciendo la relación con el escombro, que claro, si bien puede haber tomado un primer plano de su cara, por ejemplo, decide claro, ponerla con ese contexto específicamente. claro. Por ejemplo, exactamente, o sea, el fondo aporta contenido, pero aporta también fondo en términos gráficos. En términos gráficos y fotográficos, el fondo es muy buen fondo, porque es un fondo que no tiene nada que nos llame la atención, está como medio desenfocado. No sé si se han dado cuenta, aquí parece que hay otra persona, pero que uno casi que ni la percibe, y entonces la figura resalta, inmediatamente nos vamos al rostro, que ni siquiera se ven los ojos, pero se ve como la cara. O sea, volviendo a la discusión o sea, la discusión, pues los comentarios que hacía María antes, yo no sé si aquí está, si él le dijo a la señora que se pusiera o no, yo pienso que no, o sea, como que la fotografía me convence de que fue tomada como no diría Cartier-Bresson, en el instante decisivo, pero quizás no, o sea, no sabemos. Acuérdense la fotografía aquella de Polonia, de la señora contra el fondo, unos años después, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tema de la diagonal también. Hay dos diagonales. Una diagonal que es la diagonal de esta frontera entre los escombros y la calle, y otra diagonal que es la que da el cuerpo, ¿no? Y esas diagonales nos ayudan como también de nuevo, a volver aquí. O sea, aquí podrían haber muchas cosas, pero quizás no las veríamos. Entonces, estas cosas que son el producto de un instante y de un instinto, como decía el ojo de halcón, pues son como las que caracterizan mucho su fotografía, y fundó escuela en el sentido que es un fotógrafo sumamente influyente. Aquí hay otra imagen de cuando se montó el muro de Berlín, o sea, como en ese momento muy incipiente de la construcción del muro de Berlín, y vemos de nuevo compositivamente la diagonal, la perspectiva, los puntos sueltos, pero de nuevo el dramatismo y la contraparte humanista a ese dramatismo. O sea, son niños que les acaban de hacer un muro y acaban de separarlos de la otra mitad de la ciudad, pero ellos están ahí jugando en el muro, están jugando, están haciendo lo que hacen los niños. Y yo creo que ahí muchas veces la fotografía de Cartier-Bresson, ese humanismo no es solamente la denuncia del dolor, sino es también como la esperanza. O sea, que suena así como casi que una especie de pastor de iglesia, pero en el fondo la fotografía de Cartier-Bresson tiene mucho esa búsqueda a través del humor, o a través de los gestos, a través de los niños, o a través de un momento como de esperanza. O sea, como decir, bueno, esto va a ser superado. Se tardó 30 años en ser superado, pero bueno, fue superado. Sí, sabes que ahí, José Ignacio, a veces uno siente que la fotografía de él puede como, es tan buena técnicamente que uno empieza a banalizarla de alguna forma, sí. Pero creo que como el engranaje que encuentra él con el territorio le da la posibilidad de esa mirada tan peculiar que tiene. O sea, realmente está como envuelto en la situación siempre, que por eso es que debe ser tan buen cazador y capturador de oportunidades, porque estaba como, ¿sabes? Como viviendo siempre este momento. No sé, hay algo ahí como de él en el enredo de lo que está pasando que claro. Que es muy... Él iba donde estaba el problema. O sea, un fotógrafo que tenía recursos, no necesitaba que nadie lo contratara. Él iba donde había problemas y ahí se metía, y después vendía las fotos, no las vendía, da lo mismo. O sea, tenía con qué financiar su labor, pero bueno, tiene como esa condición. Pero su fotografía no solamente es humanista y es dramática por estos momentos históricos, es una fotografía que habla mucho de la cotidianidad, de la dinámica de la vida cotidiana, bueno, en Europa, en este caso en Francia, y siempre de nuevo la oportunidad. Sabemos esta foto es, bueno, es obvio lo que es, desde una escalera hacia abajo en París, o no sé si es París, ve esta escena y pasa el ciclista y dispara, pero fíjense, bueno, obviamente el movimiento, el foco o el no foco. ¿Dónde está el foco en esta foto? El foco en esta foto está, no sé, quizás por acá, como en un sitio que parece no importante, pero es donde se conjuga todo, porque estas líneas de pronto como que empiezan a armar un remolino, estas líneas negras de la barandilla y después la escalera. O sea, como que hay una forma muy compleja, un interés por una forma compleja. Esta foto tiene una anécdota, es muy graciosa. Alguien la publicó como si fuera de él en un foro de fotografía de estos que hay en internet, para que sus compañeros de foro la comentaran, y se la destrozaron. Le dijeron, está desenfocada, no tiene ningún interés, no sé qué, no sé qué. A lo que voy es que hay mucha distancia
en la fotografía, esta es 1932, de esta, una fotografía como clásica, y quizás la fotografía contemporánea, buscando siempre solucionar o hacerse cargo de todos los problemas técnicos, el foco perfecto, la exposición perfecta, la curva de histograma perfecta, o sea, todo perfecto, resulta que no puede como ocuparse de la cotidianidad, no puede ocuparse como de lo instantáneo. Siempre está como metida en optimizar una serie de cuestiones técnicas y se ha perdido sensibilidad. O sea, yo creo que, y yo por eso insisto lateralmente en que veamos estos autores, porque creo que nos habla de una sensibilidad fotográfica que es muy distinta de la que estamos como viendo y viviendo ahora. Bueno, aquí hay como cosas de composición que son interesantes, o sea, la división de la foto en dos partes, los dos cuadros, hay un cuadro que se mantiene como cuadro y hay otro cuadro que de repente es desbordado por el sujeto, el mismo interés en los sujetos, o sea, yo creo que, de nuevo, el problema del foco no es una obsesión, o sea, el foco está por acá, quizás en alguna parte, no sabemos dónde, pero quizás acá en la puerta, como acá, el foco está acá, entonces por lo tanto ella está un poco más atrás, ella está un poco más adelante, y ambas están como fuera de foco. Hay un movimiento, o sea, una quebradura en el cuadro. Voy a ir apurando algo así, ¿no? Bueno, él viajaba a los sitios más exóticos y también como el registro de lo exótico, de lo extraño, que en esa época quizás era poco conocido, todavía como que este es un eunuco de la corte imperial en China, antes de que China fuera comunista, todavía estaba, digamos, gobernada por la dinastía, y estaban estos personajes como parte de ese contexto. O esta fotografía en Japón de un funeral. Bueno, sobran las palabras aquí para hablar del fondo, la figura, el blanco contra el negro, las miradas que divergentes en muchas direcciones, la multiplicidad del sujeto o del objeto fotografiado. De hecho, parece como que estuviesen montadas las figuras. Sí, que estuvieron como pegadas sobre un fondo, de alguna forma. Sí. Son como muy independientes, cada una está orientada de una manera. Sí, sí, No sé, parece que un estuviese. collage, más un collage que Sí, una foto. Sí. parece como montado digitalmente o algo así. Sí. Y me da gracia que tú quieres ir más rápido, pero Cartier-Bresson te obliga a quedarte. Sí, Te retiene la foto. Es una foto muy, muy densa. Bueno, ya ustedes podrán bajar esto y ver la foto más cuando quieran. Yo no estoy con esos temas de algunos profesores de los derechos de autor de la clase. O sea, total, esto no son, las fotos no son mías. De que las vean. Bueno, como les decía, Cartier-Bresson visitó la Unión Soviética en dos ocasiones, en los años 50, en los años 70, si no me equivoco. Y bueno, nos trae fotos como esta. Ustedes, no sé si conocen mucho el contexto de la Unión Soviética, pero que para los que crecimos con todavía la Unión Soviética como un imperio, uno habla de muchas cosas, ¿no? Y fíjense de nuevo él acá, esta fila es la fila que se hacía todos los días para ir a ver el mausoleo, o sea, el cuerpo de Lenin en su mausoleo. Y todos los días había una fila de turistas internos y externos y de ciudadanos que iban a rendirle honor al cuerpo de Lenin. Esta es la Plaza Roja. Este sujeto mira por otra parte, como que no le interesa mucho el tema. El tema no es el espacio, pero si el tema es como esta fuerza de estos dos sujetos, de esto contra esto, y mírenlo a él como está metido, o sea, o como justo en el cruce de esas líneas, ¿no? Que supongo son unas líneas de control de la circulación o algo así. Hay un dejo de juego en esa que tú dices oportunismo. Por eso es que creo que es tan impresionante lo Sí, que es muy hace lúdico. Cartier-Bresson. Sí, sí. Por ejemplo, Siempre está jugando. en este caso, bueno, también, o sea, pues a él lo dejaron entrar en la Unión Soviética, me imagino que le pidieron que se portara bien, pero era inevitable que se portara mal. Entonces aquí vemos a Lenin tutelando al padre que tutela a su hijo, ¿no? De alguna forma se da como esa relación. Y lo decía lo de los niños son capaces de romper cualquier, digamos, cualquier formalismo, cualquier dramatismo, o sea, en el buen sentido, como de entrar con su inocencia y de repente aquí una fila como de marinos soviéticos y aparece la niña y se asoma con sus flores ahí como viendo quién sabe qué. Seguramente están esperando un desfile o algo de eso.
Aquí de nuevo esa relación entre la figura heroica, el soldado ruso, bueno, soviético, y la señora ahí como, no sé, esto es como algún museo del ejército, algo así, ¿no? Como siempre porque en la foto anterior también se veía un poco, o sea, como la figura tutelar de la patria y el sujeto como común, ¿no? Que está como de alguna forma bajo esa figura, que es algo muy propio de lo que fue la sociedad soviética durante esa buena parte del siglo XX. Y aquí, en cambio, nos traslada a los Estados Unidos, a un Estados Unidos del año 1947. Estados Unidos acababa de ganar, junto con los soviéticos, por eso se decía menos, la Segunda Guerra Mundial, acababan de salir triunfadores, eran como los héroes de la libertad, una sociedad como de primer orden que había salvado al mundo entero, y aquí están esos Estados Unidos, ¿no? Como desempleo, tristeza, desamparo, que también es una cosa que si recuerdan, las imágenes de Robert Frank, no sé si las vimos en vivo o las dejé, o sea, algunas clases, pues nos habla un poco de ese desencanto de los Estados Unidos en la posguerra. O esto es que es posterior, en otro viaje que hace a Estados Unidos en el año 75, un prisionero que está como castigado, está confinado, y la rabia, la fuerza, o sea, de nuevo, este instante como totalmente dramático, este dramatismo absoluto, o sea, estar en el momento donde tienes que estar con la cámara lista como tienes que estar y saber tomar la foto. Y lo que les comentaba de que él no cortaba las fotos, él a propósito, siempre cuando copiaba, dejaba este marco negro. Este marco negro, cuando la fotografía se hacía con negativos, significaba que aquí acababa la emulsión, aquí empezaba la parte transparente del negativo, y si tú lo dejabas, era como una suerte como de huella de que esto fue lo que yo fotografié, no fotografié más que esto. Y que Cartier-Bresson siempre copiaba así, o sea, donde no lo vean es porque por la fuente se ha cortado, y se dan cuenta, ese borde a veces no es totalmente regular, siempre tiene como cierta textura, porque habla como del fin de la emulsión. Bueno, cuando hablamos de Cartier-Bresson como un fotógrafo con un ojo entrenado para componer, porque la composición no es solo captar lo que está bien compuesto, sino saber colocar en su justo lugar lo que debemos colocar. Fíjense esta foto es como de un camino entre árboles muy altos. Cualquier fotógrafo como nosotros, del lugar común de la fotografía, nos pondríamos aquí y tomaríamos la foto de la perspectiva del camino, porque Cartier-Bresson se aleja de eso, y no solo se aleja de eso, se descentra y nos muestra esto, o sea, contra esto, echa un poco hacia la izquierda, y después vemos cómo esto se curva y se pierde en el horizonte. Es una fotografía formalmente muy hermosa, o sea, veamos la ubicación del horizonte, la ubicación de la masa de árboles, bueno, obviamente la pericia técnica, la textura bien capturada. ¿Qué piensan de esta foto? ¿Qué les evoca o qué les provoca? Buena, mala. Lo que has dicho tú, que creo que, bueno, yo personalmente tampoco la hubiera tomado así. O sea, hubiera intentado centrarla. Claro. Pero aún así tampoco me parece, no me resulta discordante, sino que sí que la veo y la entiendo y no me resulta... Claro, o sea, como que ahí viene como la originalidad o el ojo del autor, ¿no? Como que es capaz de transformarte algo que para nosotros puede ser obvio fotográficamente en algo como distinto. Entonces Cartier-Bresson es conocido porque aparte de que captaba los momentos y los lugares decisivos de la historia, pues además lo hacía muy bien, componía muy bien y aprovechaba oportunidades compositivas, por ejemplo como esta, el espiral de la escalera y los niños asomándose. De nuevo, los niños son como los que le colocan ese, digamos, humanismo, o sea, es una fotografía de arquitectura, porque al final es una fotografía de arquitectura, pero como habitada, y habitada de manera muy especial. El proceso de Cartier-Bresson, como todos los fotógrafos, antes y después, es un proceso de selección. Entonces aquí vemos estos contactos de Cartier-Bresson, y él marca lo que va a seleccionar. Pues yo la verdad es que he visto todas las otras imágenes y todas no hay ninguna mala. O sea, él escoge esta porque no sé, son las que le gustan más, pero el ojo es impresionante. O sea, es un momento de economía también. Tomar fotografía análoga era un momento de economía. Tenías 36 oportunidades en el carrete, y si no las aprovechabas, pues tenías que cambiarlo, y con cuartos carretes, ahora uno sale a la calle
y si está trabajando en fotos, de repente tomas 1500 fotos, o sea, pues no, él tenía que tomar 36 y después hacer una pausa. Entonces, cada foto se pensaba, pero se pensaba muy rápidamente también. ¿Él solo trabajaba en blanco y negro, José Ignacio? Sí, él no le No conozco exploró nada el en color color. nunca. Yo creo que ahí era totalmente radical. O sea, no había... Sí. Entonces, bueno, aquí vamos a ver como algunos temas de composición. Uno es el encuadre. Obviamente, estas son unas fotos en España. De nuevo hay como cierto dramatismo en los sujetos. Son niños, pero hay un niño que está o sea, como minusválido, con muletas. Otros están como trabajando, pero en el fondo están jugando con el fotógrafo, porque también eso era algo que sucedía mucho antes, que era menos común, pero ahora también todavía sucede, que los niños ven un fotógrafo y se ponen a jugar para el fotógrafo, y que eso no capta. Y aquí me interesa el tema de los dos encuadres, el encuadre del marco, que aquí falta la línea negra, tendría que estar, y luego el otro encuadre, el encuadre a través del hoyo, ¿no? Y el hoyo que probablemente es producto, de nuevo, de una guerra o de una demolición, de una situación dramática. Entonces aquí vamos a ver como ciertos temas de composición, utilizando Cartier-Bresson como ejemplo, para que ustedes en su trabajo los puedan aplicar o entender. El encuadre abierto, por ejemplo, donde el sujeto es central, pero se introduce mucho contexto porque interesa formal o temáticamente. O el encuadre cerrado, donde los sujetos de repente como que quedan como, bueno, es un encuadre semi, pero de pronto nos acercamos fotográficamente al sujeto y a un contexto como más inmediato, o como en este otro caso, que el encuadre es tan cerrado que el sujeto ni siquiera aparece, no aparece su rostro. O sea, aparece el encuadre suficiente para entender el cuerpo como una forma y ya no como una persona, ¿no? Y si analizamos esta foto más en términos compositivos, bueno, es obvio el uso del fondo, el uso de la diagonal y de los puntos de interés, la mano con el libro, el pie, y luego como se forman como algunas otras líneas, que hay una frontera en el fondo, luego esta otra línea que tiene que ver con la otra pierna, y el contraste, la tensión entre las dos partes. De nuevo la composición, la perspectiva, los puntos de interés, o sea, obviamente los rostros, y la famosa regla de los 2/3, esa que yo no se las he mencionado mucho, pero que se habla mucho en fotografía, que una fotografía debe componer poniendo las cosas de interés en los tercios, en la intersección entre un tercio y otro tercio. Por ejemplo, coloca este rostro, aquí coloca el otro. Bueno, esto no los ocupa, pero también esta composición se puede leer así también, como las dos diagonales de la perspectiva y los dos rostros, ¿cierto? Este retrato de Truman Capote, bastante joven, me imagino que en los años 40, cuando viajó a Estados Unidos. Y de nuevo, el rostro y la hoja como elementos en continuidad, y el cuerpo como un elemento que define otra línea, ¿no? Y esta otra línea como diagonal. O sea, las diagonales convergen ese rostro. Pero ese rostro está pequeño, relativamente pequeño en la composición, pero sigue siendo como el punto de interés, porque está como muy, digamos, llamado por los elementos que participan en la foto. Bueno, esta ya la vimos, pero no se puede dejar de poner. O sea, obviamente el punto de interés, quizás este otro en esta intersección, y la curva como elemento como que acogen, ¿no? Aquí hay otro tema que es muy de Cartier-Bresson, que es el tema del foco selectivo. Bueno, de Cartier-Bresson hay mucho, pero creo que es importante. O sea, en esta imagen este sujeto estaba en primer plano, pero él enfoca y seguramente abre el diafragma para capturarlos a ellos, y él queda desenfocado, y por lo tanto, aunque ocupa mucho espacio en la composición, no nos llama la atención. Está claro como Cartier-Bresson, como todo fotógrafo, decide qué es lo que vamos a mirar. Él no nos deja mirar toda la foto, él como que hace que miremos ciertas partes o ciertas zonas de la foto. Y eso es muy importante como estrategia fotográfica. O sea, como nosotros llevamos al espectador a mirar algo. En este otro caso, en este retrato de Albert Camus, bueno, mucho más claro, o sea, seguramente un diafragma muy abierto. Esto es una aplicación en la vida real del ejercicio que hicimos hace algunas semanas, y el rostro y el foco, yo no sé ni dónde está el foco, o sea, en este ojo quizás, ¿no?
de nuevo, el foco selectivo y los encuadres. Esta foto a mí me parece maravillosa. La cantidad de encuadres que tiene un encuadre acá, otro encuadre acá, el encuadre de todas las fotos, tiene el foco por acá y como coloca todos los sujetos en ese campo. Ya para terminarlo a él, bueno, otra foto en la misma serie, se dan cuenta como quizá trabajada un poco distinta. Esto es una plaza de toros en España en el año 33, en Valencia. Esta es una serie sobre los europeos, o sea, una serie que él trabajó durante muchos años sobre cómo se vivía Europa en ese periodo. En Italia, esta foto creo que también hereda mucho del surrealismo, ¿no? Como este campo, con este cuerpo casi que indistinguible ahí contra la hierba, luego esta otra mancha que no sabemos qué es, y estos elementos como erigidos allí. Fíjense lo raro del encuadre acá y acá, no sabemos por qué dejó esto, ¿no? A mí siempre me llamó la atención esta foto como este encuadre donde deja estos residuos del contexto. Y aquí voy a ir pasando sin hablar. Si alguien quiere decir algo, hable nomás. Bueno, es inevitable mencionar aquí cómo colocar, perdón, los sujetos los echa a un lado, los echa a la derecha. Y como introduce las dos líneas de la baranda del puente, que pasa sobre la línea de tren. Esta fotografía, ¿alguien quiere comentarla? Los que quedan. Es muy rompedora de reglas, ¿no? Esta foto, o sea, ¿quién es el sujeto de la foto? Ella, ni siquiera parece completa. ¿Perdón? A mí me llama un poco la atención el rostro de... Forma parte de la arquitectura, pero que está como mirando directamente a la cámara. Que de algún modo como que te intimida cuando intentas analizar la fotografía. Sí, este rostro es un personaje más y está como mucho más bien en el plano. Y bueno, mira a la cámara o la mira a ella o mira al fotógrafo y a ella. Y Cartier-Bresson establece esos diálogos, ¿no? Esos diálogos a veces son muy frecuentes. Bueno, pero si antes, por ejemplo, en esta foto había como un diálogo entre el fotógrafo y los sujetos, que es como súper claro. Aquí él se burla un poco de eso porque el sujeto no es tal, pero también establece como esa comunicación. Esta otra foto maravillosa de nuevo del centro como vacío y como va armando con los cuerpos y la arquitectura como el campo y en el fondo en el campo hace poco, o sea como que se lleva la fotografía al margen, ya sea por la ubicación o por el tamaño de las cosas. Una fotografía muy desarmada, yo creo que no era, o sea, Cartier-Bresson, por más que sea un lugar común de la buena fotografía, y después vamos a ver a otro que es como una especie de discípulo indirecto de él, y ya, era un fotógrafo que no era nada obvio. A mí me parece que esta foto no es nada obvia y que habla de un entendimiento del cuadro que es muy potente, ¿no? Como la tensión que se establece acá, la presencia del perro, estos sujetos marginales, la división, la luz, o sea, ese contraste grande entre el interior y esa cantidad de luz. O sea, que la luz aquí es directa, vemos la luz acá, o sea, hay una incidencia clara, entonces hay una dificultad también. Y bueno, terminando con esta foto y vamos a pasar al último de hoy, que es Sergio Larraín. Sergio Larraín es un fotógrafo chileno, fotografiado, en este caso fotografiado por Canebur, el de la foto esta de la ciudad desde la ventana, que María decía que no había mujeres. Bueno, ambos fueron miembros de Magnum, de la agencia que fundó Cartier-Bresson, así como muchos otros fotógrafos. Burri y Larraín fueron llamados por Cartier, porque Cartier-Bresson los llamaba así, les decía, vengan, háganse miembros. El proceso era un poco distinto, pero más o menos. Como les decía, chileno, nacido en el año 31. Larraín era hijo de una familia muy adinerada de Chile, los Larraín García Moreno, que fueron, por ejemplo, Sergio Larraín García Moreno fue un arquitecto, fundador de la Escuela de Arquitectura Católica, dueño de la hacienda donde actualmente está el campus de la Católica,
dueño de la colección que hoy en día es la mayoría de la colección del Museo de Arte Precolombino, fundador del Museo de Arte Precolombino, era el dueño de todas estas piezas. Fue un personaje muy metido en el medio cultural del arte moderno, de las publicaciones, de la fotografía. O sea, Sergio Larraín hijo nació en un medio de la élite, pero también de una élite de alguna forma culta o sensibilizada por la cultura, y eso fue como su medio natural. Aquí hay una cita de, o sea, y eso para él fue un problema también, esa relación con esta familia de élite. Aquí hay una cita de Leiva Quijada, que es un investigador chileno, que dice: ser pituco, un pretencioso, fue una de las cosas que más lo marcó, cuenta Carmen Silva. Él repudiaba el hecho ostentoso de vivir en la casa más bonita del barrio. Le molestaba que su padre anduviera en un coche de último modelo, pero también le encantaba conducirlo. Siempre tuvo esa contradicción, una pelea muy fuerte entre querer y no querer. Un poco como una historia paralela de Cartier-Bresson, en el sentido que tiene todos los medios para acceder a hacer fotografías sin preocuparse de qué vivir, pero sin embargo Larraín sí fue como el hijo oveja negra, no fue tan apoyado como su familia. A él lo lleva a su familia a estudiar ingeniería forestal en Estados Unidos a finales de los años 40, pero él rápidamente no se interesa en ese campo y se desliga de esto y empieza a estudiar fotografía en Michigan. En el año 51 muere un hermano chico, y por lo tanto su padre convoca a su familia que se unan de nuevo y que se establezcan en Europa a viajar, pero él también como que se desapega de este tema y se continúa haciendo fotos. Y que en el año 53 hace unas fotos bastante importantes sobre los niños en la calle en Santiago por encargo de una revista de la Fundación del Hogar de Cristo, y a partir de esto es publicado, el MoMA le compra fotos, hace una primera exposición en Santiago junto con la artista Sheila Hicks, que en aquella época hacía pintura, hoy hace textil. Se dedica a ser fotógrafo de artistas importantes chilenos, y finalmente Cartier-Bresson lo conoce y lo invita a que se una a Magnum. En ese momento se traslada a París y empieza a hacer fotografía por Europa, había hecho mucha fotografía en Chile, empieza a hacer exposiciones. Pero en la década del 70, de vuelta en Chile, se ve muy consternado por la dictadura militar, por la presencia de la dictadura militar, por los hechos que están sucediendo, y decide como abandonar la fotografía, digamos, por encargo, y se va al sur, se va a cerca de Ovalle, se dedica a una fotografía distinta, una fotografía, si se quiere, más personal, más intimista, que no se hizo tan famosa ni tuvo tanto interés. Se dedica al yoga, a las drogas, o sea, a consumir drogas, y finalmente se queda como retirado de la vida pública hasta su muerte. Eso hizo que su obra de alguna forma no fuera tan conocida, y finalmente llega hasta el año 99, donde en Valencia, en Valencia, España, se hace una exposición de su obra, que vuelve un poco como a encontrarse con el público, y se queja de la fama, o sea, no le gusta ser famoso, o sea, él como que un poco se desliga de toda esa situación. Ya vamos a ver su obra es muy personal, muy particular en todos los contextos, hasta en la fotografía por encargo. Bueno, que una típica foto callejera, que quizás no sea de tanto interés, pero como nos habla un poco de ese Larraín urbano, metido en la ciudad, un fotógrafo que se mete siempre en la ciudad y entre las personas, muy en la onda de Cartier-Bresson, pero un fotógrafo también que rompe todas las reglas, o sea, como que es un fotógrafo de imágenes muy fuertes, muy contrastantes, muy oblicuas, donde simplemente una mancha define gráficamente a la imagen. Fotografías muy activas, muy comprometidas con los sujetos, con el juego, con los niños, muy poco puristas en el sentido del encuadre, o sea, si se metió algo no importa, si quedó chueca no importa, pero eso es parte de su fuerza también. Esto es esta serie de Los niños en la calle de los años 50 en Santiago. Vemos una aproximación muy distinta a los niños. Los niños son aquí como unos sujetos en primerísimo plano, él los involucra, los utiliza en el buen sentido como en unas composiciones como muy dinámicas, se acerca, los hace partícipe. Y obviamente deja un registro de ese dramatismo, ¿no? O sea, digo distintas a las fotografías del documentalismo social clásico, aquí hay una mezcla entre humanismo y documentalismo social que creo que es como claro, ¿no? Y voy a ir pasando sin hablar mucho porque, si no, si alguien quiere hablar, hable.
Aparte del trabajo en Santiago, en Europa, también viajó por América, tiene una serie de fotografías bastante importantes en Bolivia, donde vemos, por ejemplo, este díptico, y vemos al mismo sujeto cortado por el encuadre, y más cortado por el encuadre, o sea, como que hay una intención de Larraín de declarar que esto es una intención que puede llevarla al extremo, o sea, en el momento que cortas al sujeto y le dejas la mirada, los ojos fuera del cuadro que estás diciendo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta foto, la de la derecha? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Es válido, no es válido? Bueno, la vemos con la del lado y sin la del lado, pues es distinto también según el contexto, obviamente. ¿Un comentario? Yo me imagino que... No, dale. No, dale nomás, Ignacio. Ya. Ignacio, escuchamos. Me imagino que en la segunda foto, al cortarle la cara a alguien o cortarle partes del cuerpo a una persona, siempre como que indica un poco que hay algo más allá de la persona. Por ejemplo, Ya, mucho más cuando se le sacan los ojos, por ejemplo. Uh-huh. Que quizás es como más, como persona genérica más que ese individuo en particular. Y en este caso yo me imagino que eso también tiene que ver con el poncho que tiene puesto, que tiene esa trama, que me imagino que es de gran interés para la foto. Claro, y justamente yo creo que aquí hay algo que tiene que ver con el poncho, porque aquí, esta es la foto de la persona, esta es la foto del poncho, porque cuando vemos a la persona no podemos atender el poncho. Entonces él como que dice, bueno, voy a sacar a la persona, pero como dejar explícito ese hecho de sacar a la persona para que puedas atender el textil, ¿no? Creo que podría ser eso, o sea, cómo jugamos con eso. Y luego el hecho de que estén juntas, pues nos habla también un poco de la operación que él hace. Bueno, aquí también él juega mucho con las sombras y con los contraluces, como vimos antes, y aquí hay una operación muy interesante donde esta foto técnicamente es muy extraña porque a veces como que pensamos, obviamente equivocadamente, que esta figura es la sombra de ella, pero no lo es porque obviamente es otra persona que está pasando por allí. Pero ¿cómo hizo cuando vemos la luz para que esta persona saliera iluminada y esta persona saliera totalmente, si se quiere, subexpuesta, ¿no? Es como curioso ese hecho. Bueno, y aquí hay otro niño que está oculto, pero como que la dialéctica entre la luz y la sombra a través de dos personas que están ocupando el mismo plano en la foto, por ejemplo. Bueno, esta es otra serie sobre Londres. También de nuevo esa fotografía como viene en la fecha, ¿no? Años 58, 59, desprejuiciada, abierta, que no tiene como, no tiene ni siquiera, si comparamos a Larraín con Cartier-Bresson, Larraín está como varios pasos más adelante, o sea, no tiene el sentido documental ni el sentido humanista tan claro, es más como una fotografía mucho más formal, si se quiere, mucho más formalista, expresiva en términos de tonos y de manchas más que de contenidos. Aquí, de nuevo, el sujeto queda como cercenado, o sea, y como que a propósito es el sombrero esa cosa como tan londinense de esa época, el sombrero de copa, lo que queda como a la vista. De nuevo aquí el punto de vista como particular, ¿no? Y el contraste entre las escalas de los cuerpos. Aquí volvemos a Chile, Chiloé, también en la década del 50. Aquí, compositivamente, es de interés, ¿no? El hecho del uso de la vela para encuadrar acá, para reforzar los rostros, los sujetos al margen, o sea, no el centro en esta foto, como recordando que Cartier-Bresson es como problemático, los sujetos y las cosas de interés están como hacia los bordes, están como movidas, echadas. Esta es otra serie sobre niños, pero en este caso en Chiloé. Esta foto, bueno, para mí es de las que más me gusta de Larraín, porque aquí está totalmente despegado el tema del contenido social, o sea, seguramente son niños pobres, seguramente tienen necesidades, seguramente no tienen zapatos, seguramente no han comido bien, y eso no digo que no sea importante, pero acá Larraín como que abandona el documentalismo para irse como directamente a una práctica formalista, si se quisiera, ¿ya?
Eso queda como claro en la forma como usa los cuerpos de los niños, que ni siquiera vemos los rostros, en su dinamismo para darle vida a esta parte de la foto contra el fondo negro, lo que está en la sombra bajo el muelle. ¿Les gusta o no les gusta esta foto? Silencio absoluto. Chuta, que si están bien callados, ¿no? Están cansados, ya queda poco. La ubicación del sujeto, el sujeto versus este campo de luz que está acá, como equilibrando. Y esta es una serie que él hizo en Italia, también hace los años 50, cuando vivía en Europa, sobre el sur de Italia, Calabria y Sicilia. Magnum, por encargo, lo manda a que fotografíe, que trate de fotografiar la mafia del sur de Italia en un sentido como real. Él hace una foto logra hacer una foto al jefe de la mafia italiana, pero que no es de interés. O sea, a mí me interesa más bien traer esta foto, que son como el contexto, ¿no? Esta figura en ese campo. Esto es Nápoles. De nuevo, el niño en primer plano, medio desenfocado, y el paisaje, ¿no? Como esa distancia distancia entre sujetos, entre objetos y sujetos que están en un mismo espacio. Una fotografía muy rápida. Esta foto maravillosa, como utiliza la cortina y la ventana para hacer un segundo encuadre, donde introduce a estos sujetos totalmente italianos del sur para la época, o sea, casi que un lugar común de imágenes, de imagen la convierte en una oportunidad. Esta foto también, la niña desenfocada en primer plano y el pueblo como fondo. Aquí también la misma época, esto es París. Larraín utiliza mucho los animales urbanos en sus fotos y siempre como elementos rompedores. O sea, y se dan cuenta que, bueno, este perro absolutamente callejero, el pobre andrajoso, no sé si estaba como haciendo pipí o terminaba de hacer pipí en ese momento contra el muro. Y aquí hay uno que lo viene como persiguiendo, no sé si lo vieron, y en el medio está este objeto entre ser y decoración, ¿no? Que está como entre medio de los dos. Vale, dime, te escucho, María. Ese elemento es únicamente ornamentación del edificio, ¿no? Sí, o sea, sí, es ornamentación del edificio, pero en la foto parece como un sujeto más, o sea, por todo el interés que tiene. O sea, el sujeto, o sea, Larraín no dice, voy a tomar una foto al perro, dice, voy a tomarle una foto a los dos perros y a este cosa que está entre medio. Un obsesionado por Valparaíso. Tiene un montón de fotos muy famosas, muy conocidas, que si algunas las han visto. Esta es de las dos niñas bajando la escalera, de nuevo una en sombra y la otra en luz. Esta también es bastante conocida. Y nos habla de la identidad de un lugar, o sea, la escalera, la calle, la presencia del puerto a través del marinero. O esta otra, un poco posterior, totalmente desprejuiciada. Aquí quién es el sujeto de la foto, la niña, el perro lo utiliza para encuadrar a la niña, el perro todo cortado, un quiltro obviamente, no sé. Esta foto, ¿qué les parece? A mí me ha llamado como la atención en plan que tienen mucha presencia las dos texturas, la de la pared y la del pelo del perro. O sea, no sé si igual es solo cosa mía, pero... Sí, obvio que también hay una presencia muy fuerte como de la textura, digamos. La foto está dividida en dos, la mitad de la foto es del perro y la mitad de la foto es de lo que tú dices, ¿no? Como de esta situación. Casi que no podía tapar y tener dos fotos. Esta también de Valparaíso, insistiendo con los niños, con cómo habitan el espacio, pero también insistiendo con el desgaste. Y hay unas, como estas como al final también, estas son posteriores, estas son fotografías de esa época supuestamente sin mucho interés de la obra de Larraín, porque Larraín deja de ser un fotógrafo
de agencia que va por el mundo fotografiando por encargo las situaciones y las ciudades, y se queda en su casa en el sur y de vez en cuando viaja a Valparaíso a hacer fotos. Entonces, aquí hay otra poética totalmente distinta, pero también creo que muy interesante. Esta imagen, bueno, es obvio lo que está en ella, ¿no? Una baranda, ha llovido, las gotitas y el fondo del Valparaíso, de las casas y de los cables, ¿no? De los cables entre los postes, de la calle inclinada y la escalera. Pero ya no están en foco. Esta imagen incluso todavía más extrema de esa situación, con otro interés, con otra poética. Acá, bueno, técnicamente, obviamente el foco es un tema. Miren el formato de la foto es una foto estándar, la foto está cortada y de nuevo la divide en dos, pues esa línea de división está un poco torcida y hay algo que está en foco que nos aporta textura e información, y en desenfoque como la ciudad, como la vida de la ciudad. Son fotos que yo creo que con las que se puede pensar ahora también, ahora que estamos en casa como sin mucho que fotografiar, son fotos que nos dejan como motivos o maneras de ver las cosas. Yo diría que estas fotos de Larraín, que son muy posteriores, son como los mismos personajes y los mismos temas mirados de otra manera. Esta foto, bueno, estelar, o sea, una foto que creo que no hay mucho que decir, o sea, como que la escalera aparece por la presencia solamente como de estas líneas que están como iluminadas de una manera como muy tangente, por lo tanto lo que tenemos es la sombra propia y esta luz como rasante que va como iluminando apenas los cantos de la escalera. Porque tenemos la sombra propia y la sombra proyectada. Bueno, eso es. Les quería dejar esta imagen como última imagen. No vamos a conversar hoy sobre los trabajos, la clase fue larga, yo trato de que la próxima sea más corta y me gustaría como un poco igual cuando más personas hayan entregado, poder como escoger algunos y conversar, les prometo eso. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo de la clase? ¿No? Solo un comentario súper breve y quizás un paréntesis. Hace poco escuché, hace un par de semanas, que va a haber una exposición digital del archivo de Sergio Larraín que tenía Magnum, Qué de la Municipalidad de Las Condes. Supuestamente ellos ya tienen como los archivos y lo están trabajando para hacer esta muestra digital. Yo estaba atento, pero no he escuchado más información, pero eso dijeron en la radio hace un par de semanas, para que Oye, estemos bueno, atentos. sí. Si lo confirmas, manda la información, yo también estaré pendiente. De todas formas, le dejo un comentario que no es muy... O sea, el catálogo de Magnum está abierto a todos. O sea, todos podemos... Yo en algún momento mandé el link cuando estábamos empezando el curso, y como las cosas pueden visitar. O sea, que ustedes pueden ver esa información ya. Seguramente va a ser de interés ver la exposición, porque la exposición va a estar curada, por lo tanto va a haber una selección. Pero igual ustedes pueden ver cualquier fotógrafo Magnum entrando a la página Magnum, pero Magnum Pro. Y ahí están todos los archivos de todos los autores, incluyendo Cartier-Bresson, Larraín y todos los fotógrafos históricos y contemporáneos que trabajan en Magnum. De verdad, si les interesa la fotografía en serio, es un sitio donde se ven un montón de cosas muy buenas. O sea, creo que es top en comparación con tantas fotos que se ve ahorita por ahí. Entonces, gracias, Fernando, por la información. Un adelanto, igual lo dejaré por escrito ahora. El próximo trabajo que se va sumando al portafolio, y yo creo que haremos 1 o 2 trabajos más, y ese trabajo los va a poner en problemas, porque el trabajo es ciudad, y vamos a hacerlo durante 2 semanas. Ese es el tema, ciudad. Y cómo, a los que estamos en Chile, cómo vemos la ciudad o cómo podemos ver la ciudad en la situación actual, cómo tenemos acceso a ella. Y ahí les pido que sean creativos, o sea, no saquen la cámara por la ventana y tomen fotos de la afuera, por favor, no hagan eso. Al menos que tengan algo muy especial que decir con eso. O sea, tratemos de comprometernos a cómo la ciudad nos llega, cómo nos comunicamos con ella en esta situación. Y a los que están fuera de Chile, que no sé cuántos son, sé que Cristina, no sé si alguien más
María, ¿tú sigues en Chile o te has ido? No, eso justo quería comentar contigo. Bueno, te iba a escribir un correo, pero aprovechando que no somos muchos, que yo en un par de semanas me voy a volver a España, así que igual en este trabajo me pilla como intermedio. O sea, que sí que voy a intentar seguir el curso, pero quizá, Bueno, ya te digo, el impasse de irme a España quizá me pille en algún trabajo a medias o algo así. no te preocupes. Entonces, O sea, la suele idea es pasar que... esa situación. Perdón, uno de mis hijos está entrando a decirme algo. Ya, o sea, mira, la flexibilidad que permita, o sea, yo tengo toda la flexibilidad del mundo, en algún momento va a haber que poner las notas, entonces en ese momento van a tener que estar todos los trabajos entregados, pero no sé cuándo va a ser ese momento, no sé la escuela qué va a decir, o sea, igual lo que queda de trabajo es poco, o sea, este trabajo y suerte con el trabajito final, que también se lo voy a explicar un poco, porque no es muy complejo. Pero quizás aprovechen justamente esto más que como un problema, como una oportunidad. O sea, a lo mejor tu visión es de 2 ciudades. Yo sé que en España igual, ¿tú dónde vives en España? En Valencia. En Valencia. No sé cómo está en Valencia, pero sé que en España, según donde estés, hay distintas situaciones, pero igual a los tránsitos, entonces ahí Sí, podrás ver. Valencia es como una de las ciudades más atrasadas. Sí, Quiero decir, en la desescalada esta que se está empezando como a salir, Valencia es una de las que menos, de las que sigue teniendo muchas restricciones, pero bueno, aún así, para cuando vaya quizás sí que haya más acceso a la ciudad. Y yo creo que justamente este momento intermedio que está viviendo España es muy interesante como tema fotográfico, o sea, y te lo dejo casi que como encargo, o sea, puedes entregar el trabajo más tarde, pero si de repente logras mirar algo que nos dé una visión que no sea la típica visión periodística, sino una visión como más de autor sobre este momento intermedio, o sea, el tema de la distancia, el tema de las restricciones, el tema de cómo se habita la ciudad, o sea, como volver a la ciudad, ¿qué significa como tema? Creo que es interesante. Y los que estamos en Chile, no sé si todos están en Santiago, o sea, pues yo tengo alumnos en otro curso que están como en otras ciudades que no están en cuarentena, pero los que estamos en Santiago, el cuento es ese, o sea, cómo es la ciudad desde adentro, o sea, desde nuestro confinamiento, desde nuestra cuarentena. Y les insisto en esto, porque después como que no queda claro, o sea, no se trata de sacar la cámara por la ventana y tomar fotos, se trata de hacernos la pregunta, ¿no? Entonces, esto van a ser 7 fotos sobre esta particularidad. Y el último trabajo es un tema libre que ustedes también pueden escoger según su circunstancia, que van a ser como 15 fotos que tengan una consistencia como ensayo, pero eso lo explicamos más adelante, ¿ya? Y ya con eso sería. ¿Alguien quiere preguntar algo o agregar algo? ¿Ya? ¿No? Bueno, nada, entonces nos vemos el próximo jueves y sigan bien. Lo único, bueno, profesor, te escucho. quería preguntar que sí que como dijiste que hoy sí que obtendríamos la nota parcial, ¿la vas a enviar por correo o al final Sí, eso ha obvio, cambiado? o sea, lo que pasa es que de verdad o sea, no todos han entregado, yo no voy a esperar que todos entreguen, yo de aquí al lunes seguramente tendrán una nota y si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues ahí lo conversamos por correo, pero sí hay una nota parcial, no creo que haya nadie en problemas en todo caso, o sea, más o menos yo he visto que todos entregan su trabajo y los que han estado en clase, pues han estado en clase, pues, o sea, digamos, han estado en el sentido... y otra cosa, el cuestionario de esta clase, entonces lo voy a dejar ahora en unos minutos, listo para que ustedes lo hagan cuando tengan oportunidad. Lo voy a dejar abierto a solicitud de las personas que están con el tema del paro, pues lo dejo abierto hasta que lo quieran llenar. Les recomiendo que lo llenen pronto para que tengan la información fresca, porque si no después se les va. ¿Ya? Bueno, eso sería, chicos. Voy a parar la grabación, que se me olvidó que la estaba grabando.